Hola, hola gente curiosa, bienvenidos al programa número 41 de La Curiosidad Liberó al Gato. Hoy estamos sin Gustavo, que a último momento canceló. Ya tendrá que rendir explicaciones o se queda sin aguinaldo. Walter, ¿cómo estás? Muy bien. Acá presente, retornando y ansioso por escuchar no voy a adelantar nada, pero Sí, está bien. lo que tenemos que aprender hoy, que nada, yo siempre tengo la sensación de que este tipo de cosas eh, van mucho más rápido de lo que yo alcanzo a comprender, pero bueno, acá estamos. Estuviste en Brasil, no tuviste diarrea, muy bien, te felicito. Y No. estuviste en la zona diarreica, ¿no? Ahí en Sí, Florianópolis, pero nadando entre sí. Bueno, contémosle un poco a la gente, estuve en Bombiñas, en Florianópolis y en un par de ciudades más. Pero con la pleno gente con lugar la de que hablé, que heces. son asiduos visitantes, no, ninguno tuvo eso. Medio que es para la gente que recién ahora fue. Nosotros ya tenemos Mm. como que el aparato digestivo medio, claro, ¿viste? Vulcanizado, por así decir, y no nos hace nada el agua de Floripa. Está muy bien, está muy bien. ¿Y pudiste pagar algo con cripto o no? No. No. ¿Sabés que no vi mucho? No vi ni Nada. negocios, ni Fui- nada que. Fuiste a unas playas de la periferia. Hay que ir a la ciudad grande para ver si eso sucede. Y hoy, hablando de cripto, tenemos otra vez en este programa, pero esta vez para hablar de cripto. Ellos ya habían participado en este podcast para hablar sobre Esperanto. Son expertos Nada en que ver. Esperanto también, tienen el programa de Esperanto ahí también si lo quieren escuchar, si les interesa el idioma Esperanto, ese idioma internacional que se quiso implementar, no digamos imponer, implementar y no dio resultado o no ha dado resultado al menos por ahora. Así que hoy vamos a hablar de otro tema que conocen muy bien, que es de criptomonedas. Más que nada de Bitcoin Cash, pero primero vamos a saludarlos. Hola, empezamos por Leo. Leo, ¿cómo estás? Leo Beltrán. Leo Beltrán se quedó colgado. Se ve que no tiene señal ahí en esa micronación donde se Se encuentra. quedó sonriendo. Ya me parecía, digo, qué Por raro. suerte. No estamos diciendo cosas tan divertidas para que no se le borre la sonrisa de la boca. Y sin embargo, ahí, a ver si vuelve. A ver, ahí está volviendo. Ahí está, ahí volvió. Ahí No hay está. señal ahí donde estás, Leo? No, disculpen. Microcortes todavía no conecté bien el satélite de Starlink. Hay que hablar con Elon. Bueno, a ver, Más. sí. Leo, te estaba saludando. Me quedaste ahí Bueno, petrificado. mis ¿Cómo saludos estás? para ustedes. Como siempre, un placer estar acá y participar de este tipo de espacio donde se puede debatir y hablar de un montón de temas. Muy bien, exacto. Y ellos tienen también su propio podcast que se llama La Economía P2P, para el que se quiera interiorizar en todo el mundo cripto. La verdad es en español, debe ser el más completo. Y bueno, para ir interiorizándose, quizás hablan más avanzado de lo que puede llegar a entender una persona como Walter, pero sirve mucho igual. Y para este programa voy a tratar de ir desde la base. Estamos Claro. también con Ian. ¿Cómo estás, Ian? ¿Todo bien, vos? Muy bien, muy bien, muy bien. Me alegro. El Leo Beltrán y Ian Blas, ¿no? Como siempre Sí. digo, el hombre Así es. el hombre de los nombres de una sílaba, del monosílabo. Bueno, muy bien. Arranquemos desde la base, pueden arrancar cualquiera de los dos, sobre cómo nace Bitcoin Cash y por qué. Te doy la palabra, Ian, si querés. Arrancar con este Dale, tema me parece que es. dale, dale. Te tiran el muerto, ¿viste? Vos hablás del bodrio, yo hablo de lo más entretenido. Eh, bueno, básicamente Bitcoin Cash nace al igual que nace Bitcoin, o sea, nace en el mismo, se le dice bloque Génesis, o sea, la fecha de nacimiento, si querés, es la misma. Eh, y básicamente nace como una alternativa, es como la evolución, si querés, del dinero, ¿no?
Porque por un lado, vos lo que tenías hasta el momento era, si querés, el dinero en efectivo, con todas sus ventajas y desventajas. O sea, ventajas puede ser el hecho de que vos lo tenés en tu propia custodia, eh, que es irrastreable, supongamos, si yo te lo doy en la mano, salvo que haya una cámara, es difícil de saber. Y la otra alternativa es el dinero digital, que bueno, básicamente es rastreable, pero es transferible a distancia. Entonces, un poco lo que se viene a traer es un cambio de paradigma, ¿no? En el mundo. Y es el hecho del efectivo electrónico de persona a persona. Ese es, si querés, el título de white paper. Es Bitcoin, un sistema de efectivo electrónico de persona a persona. El white ¿Qué paper significa es esto? el documento, Papel si se original, quiere. claro. El Bien. documento que explica Bitcoin, claro. Que lo cual siempre lo recomendamos, porque sacando, creo que la última sección, que son cálculos matemáticos, todo el resto es súper entendible. eh, Sobre todo las primeras secciones, puedes leer y entender. eh, Ahí se explica un poco qué es y qué no es Bitcoin. Eso también vamos a hablar un poquito en el podcast, porque si querés hoy tenés distintas alternativas de Bitcoin, y hay algunas que se acercan más o menos a la visión original, que es la del propio white paper. Entonces, ¿qué es lo que se trae? El efectivo electrónico de persona a persona. ¿Qué significa esto? Que tenés las ventajas del efectivo, o sea, tenés vos la custodia, no hay intermediario. Yo tengo un billete en efectivo en la mano, no hay un intermediario, va de mí a vos, por eso es de persona a persona. Y asimismo tenés las ventajas de lo electrónico, ¿no? O sea, de hecho yo lo puedo mandar de acá a Japón y llega más rápido que en una hora, va directo. Y a un costo Entonces, y a un casi nulo. costo, sí, exactamente. Entonces, un poco lo que se viene a través es eso, es un cambio de paradigma, y una alternativa monetaria superadora, porque a su vez, si querés, en el sistema pre-Bitcoin, con el sistema fiat, vos lo que tenés es un emisor central del dinero, y una emisión infinita, básicamente definida por el emisor, ¿no? APH. Y uno de los cambios grandes que se hace es justamente esto de una emisión fija y predecible, que es como la hay en Bitcoin y Bitcoin Cash. Son 21 millones máximo y nunca va a haber más monedas que eso, es una cuestión matemática. Y a su vez no tenés un solo emisor. Digamos que el sistema está alineado, después podemos charlar un poco más de esto, pero está alineado para que quienes aportan seguridad a la red son recompensados por la actividad y por la emisión, hasta que la emisión se acabe, ¿no? Luego pasarían a ser recompensados únicamente por la actividad de la red. O sea, En cuando lo que haces se una llama transacción minería. pagas una tarifa. Exactamente, esos son los famosos mineros. Cuando vos haces una transacción, tenés que pagar una tarifa. Y digo que es ínfima, pero el agregado de tarifas ínfimas puede ser una buena recompensa. Esa Ujú. es un poco la idea planteada por Satoshi. El incentivo para que esta gente tenga esas máquinas para hacer minería y puedan, Exactamente. y porque ya tienen un gasto ahí de energía y bueno, toda una preparación, ese es Sí, el tienen que incentivo. amortizar su inversión, o sea, ya el equipo dedicado que se compraron para hacer eso, y además, bueno, tienen que ganar dinero, o sea, Claro, tiene sí, que sí, ser sí, sí. rentable. Es el incentivo porque cuando se acaben, ¿no? Cuando se acabe ya la emisión de los 21 millones, el incentivo va a ser ese. Sí, sí, Entonces, simplemente va a ser la perdón, actividad. perdón, Sí, a ver si entendí una cosa. Una vez minados los 21 millones de bitcoins cash, sí, el incentivo de los mineros es validar transacciones. ¿Es así? o Exactamente. sea, claro, hoy se ven recompensados de dos formas por validar transacciones. Se ven recompensados por los nuevos Bitcoin, que cada vez son menos, o sea, cada 4 años la emisión cae, se corta a la mitad. Aproximadamente 4 años, ¿no? Entonces, cada 4 años se va dividiendo a la mitad, empezó en 50, después 25, y así sucesivamente hasta llegar a 0. Eh, Tampoco hace falta llegar, o sea, cuando los mineros se vean más incentivados o les sea más importante que haya actividad de la red que el precio de la moneda, ¿no? O sea, a vos te sirve que el precio esté alto cuando la moneda, cuando recibís nuevas monedas. Ahora, cuando vives de la actividad, el precio medio que te da igual, digamos. A vos lo que te importa es que la red se use, no que el Claro, precio esté alto o el precio esté bajo. De eso te es indistinto. O sea, esto está hecho para que a medida que cae la emisión,
de nuevos Bitcoin, crezca la adopción. Esa es un poco la idea. Claro, y es muy importante tener Sí, tarifas bajas, ¿no? porque si no, no hay actividad. Porque Total. si no, no hay actividad y no pueden Claro. recibir los pagos por Aparte, su actividad. exactamente, o sea, si vos inventás un sistema de efectivo electrónico, o sea, si estás inventando un nuevo paradigma del dinero, ¿no? Efectivo electrónico de persona a persona, si es caro por usar, o sea, solamente por usar cuesta caro, es como tirar todo al tacho, ¿me entendés? Claro. Claro. Para eso me quedo con cualquier cosa anterior, no tiene sentido. Eso era lo que decía el white paper o el documento, digamos, inicial, en el que se explicaba todo, que tenía que ser dinero en efectivo Exacto. Sí, electrónico. sí. Exactamente. Entre tantas otras cosas, eso es la idea central, digamos. Central. Sí, después cómo funcionaba con los mineros, los incentivos de Total. los mineros, todo eso, que más o menos lo estuviste explicando ahora, y igual en algún momento podemos hacer un programa Sí, especial sobre minería. sí. La parte Sí, técnica, me pero permito con respecto a esto añadir un par de detalles con lo que fue el origen de Bitcoin, un poco el contexto en el que se da. Y originalmente la idea de Bitcoin es presentada por el autor del white paper en el año 2008 y Satoshi Nakamoto, que es como se presenta ante el mundo, en realidad es un seudónimo. Es un seudónimo. La gente no sabe quién es. Y si bien fue la persona que dio inicio a Bitcoin y que impulsó el desarrollo en la etapa inicial, al día de hoy permanece como un anónimo. Es decir, que es una persona que creó un sistema sobre el cual ni siquiera él mismo tiene control absoluto. Claro. Es decir, es un sistema que funciona de forma descentralizada, a diferencia de los sistemas monetarios, por ejemplo, del Banco Central de un país, en el cual vos tenés una determinada cantidad de emisión hecha por un sistema que solamente permite que una entidad genere ese dinero. Bueno, en este caso, en la red de Bitcoin, potencialmente, según el diseño de Satoshi, cualquier persona puede generar nuevas monedas. Obviamente, esto se hace a partir de un proceso de minería que involucra aportar poder de cómputo, que se hace primero con computadoras, y eventualmente, a medida que la dificultad crece, y esto sea mediante un algoritmo, bueno, esto se va haciendo cada vez por personas con equipos especializados, ¿no? Que es lo que hablaban un poco recién ustedes. Pero justamente la idea de esto es que cualquier persona puede participar del sistema. Ahora, el hecho de que por ahí un usuario de a pie, ¿no? Como nosotros, no tenga acceso a poder minar, no significa que no podamos utilizar la red. Entonces, la otra cara de la moneda son no solamente los mineros, sino los mismos usuarios. Y para esto, Satoshi hace mucho énfasis en el uso masivo y escalable de Bitcoin. Es decir, esto ya en el 2008 o en 2009, cuando él lo presentó, dice, esto ya puede escalar más que Visa, con la tecnología que tenía en ese momento. Y Visa creo que procesaba alrededor de 80 millones de transacciones por día. Hoy probablemente sea mucho más. Y hoy probablemente estemos en condiciones de procesar esa cantidad de transacciones en Bitcoin Cash tal cual está preservado. Y ahora, yo creo que por ahí la gente también se estaría preguntando, bueno, ¿qué diferencia hay entre Bitcoin Cash y Bitcoin? ¿O son lo mismo o es algo diferente? claro, que explica por qué se dividió, o sea, por qué se Exactamente. pelearon, por decirlo medio de forma de Doña Rosa. Bueno, ahí está como la segunda parte de la historia. La parte inicial es el origen de Bitcoin y cuáles son los propósitos por los cuales Bitcoin aparece. Es decir, también aparece en un contexto de la crisis del 2008 con los masivos rescates bancarios en los cuales la gente perdía la casa, pero los bancos nunca perdieron dinero. Entonces, bueno, un poco también surge en respuesta a esto. Y también gracias a los aportes de la Escuela Austríaca de Economía que gracias a los pensadores que tuvo, nos permitieron predecir cómo funciona bueno, el ciclo de bancario y el ciclo de expansión y de crecimiento que sea de forma artificial justamente promovido por este sistema basado en banca central. Pero volviendo a Bitcoin, la comunidad dura de Bitcoin siempre entendió el proyecto tal cual lo fue descrito por Satoshi Nakamoto. ¿Esto qué significa? ¿Que Satoshi era un dios, un ser perfecto? Definitivamente no, pero en lo esencial acertó en todo. ¿Y qué es lo esencial? Bueno, ¿cuál es el modelo de incentivos que va a tener la moneda? Es decir, que va a necesitar que la gente lo utilice para poder ser utilizada y va a necesitar que sea capaz de procesar muchas transacciones. Y eventualmente a la comunidad de Bitcoin fueron entrando personas o agentes que tenían una idea completamente radical de cómo debía funcionar Bitcoin, que contrastaba prácticamente en casi todo con la idea original de Satoshi. Es decir, esta idea de que, por ejemplo, cualquier persona tenía que poder utilizar la cadena de bloques, que es como se llama la tecnología que Satoshi crea para poder registrar los pagos en la red, por ejemplo.
dicen que no solamente algunas personas y que hay que limitar, de hecho, el espacio, no hay que permitir que se expanda enormemente, obviamente contradiciendo casi toda la idea inicial. Eso genera que las tarifas suban también, ¿no? Eso Claro, que ¿esto qué pasa? Exactamente. Básicamente, el espacio en bloque es, digamos, cuántas transacciones por minuto o por segundo se pueden procesar, ¿no? O cuántas transacciones pueden entrar en un bloque. Obviamente, si los bloques salen cada 10 minutos y nosotros permitimos una determinada cantidad, bueno, eso va a generar que si se quieren introducir mayor cantidad de transacciones que las permitidas dentro de ese bloque, las tarifas, es decir, la comisión que paga cada usuario, necesariamente aumente. ¿Por qué? Porque los mineros, que son las personas que reciben las comisiones de esas transacciones, van a estar incentivados a introducir las transacciones que les paguen más tarifa Ujú. en relación al espacio de bloque que utilicen. Claro. En el caso, por ejemplo, de BTC, tal cual se mantiene hoy en día, que es completamente diferente a Bitcoin Cash o a Bitcoin original inclusive, este espacio de bloque se mantuvo limitado a 1 megabyte, que traducido más o menos en cantidad de transacciones por segundo sería alrededor de 7 transacciones por segundo. Estamos hablando de que Satoshi había dicho Siendo muy que Bitcoin generoso. podía procesar 80 millones de transacciones por día, como mínimo, y BTC solamente puede 7 por segundo. O sea, habría que hacer la conversión, pero 7 por segundo igual te da mucho menos que 80 millones. Y obviamente para todo el mundo, una red global de pagos, evidentemente eso no alcanza. Entonces, Y una además se vuelve muy discusión. lento, ¿no? Termina siendo más lento Exactamente, que el... porque lo que termina ocurriendo es que la gente tiene que esperar más tiempo para que esos pagos puedan obtener lo que se conoce como una confirmación, es decir, que sean incluidos en ese registro descentralizado que está almacenado en prácticamente todo el mundo. Lo que esto obviamente conlleva es que aumenten las tarifas, la experiencia de usuario empeore, la gente se vaya de Bitcoin, o sea, los que están intentando utilizar Bitcoin como medio de pago digan, bueno, esto evidentemente no resultó, eh, y en base a esto, que empezaron a aparecer estos agentes que no eran simplemente usuarios que opinaban en foros, sino que lograron tener acceso a puestos relevantes, como por ejemplo desarrolladores o gestores del repositorio, en el cual el repositorio es como una especie de carpeta en la cual se almacena y se edita el código de Bitcoin. Bueno, lograron de alguna manera frenar el avance de Bitcoin, limitando la cantidad de transacciones que pueden producir por segundo. Entonces, eventualmente, como Bitcoin es software libre, el software libre requiere que pueda ser cambiado en caso de ser necesario, parte de la comunidad decidió hacer una modificación del código, actualizándolo para poder seguir con el plan original de aumentar el tamaño de bloques y aumentar la capacidad de transacciones posibles. Bueno, esto es lo que justamente hizo Bitcoin Cash, y hoy en día Bitcoin Cash tiene una capacidad de bloque 32 veces más grande que la de BTC, y eventualmente puede crecer mucho más. Es decir, no hay ningún límite con respecto a esto. Y los incentivos de la comunidad de Bitcoin Cash es que la capacidad máxima esté siempre por encima de la demanda. Con lo cual, en el caso de que haya muchos usuarios que quieran ingresar, bueno, la experiencia sea la misma que si hubiera pocos. Es decir, no tendrías que pagar una cantidad enorme de tarifas para hacer una transacción y no tendrías que esperar horas o semanas inclusive para poder hacer una transacción y que ésta se confirme. Con lo cual tenés. Sí, Sí. sí, dale. No, y básicamente esto lo que garantiza es que el sistema funcione, los mineros puedan cobrar estas comisiones, que está bien, cada comisión es pequeña, es decir, estamos hablando de el equivalente a menos de $1 por transacción, pero el agregado de millones de transacciones potencialmente hace que la actividad para los mineros sea muy lucrativa, y que es justamente lo que queremos, que los mineros estén bien recompensados para que estén incentivados a mantener ese sistema funcionando y Lo, funcionando bien para los usuarios. ¿Cuál es la explicación que Mm. da digamos, los partidarios del llamémoslo Bitcoin original o BTC? Sí. La explicación, porque uno ve, por ejemplo, me acuerdo yo acá mismo en Buenos Aires, cada vez que, siempre cuento lo mismo, ¿no? Pero cada vez que, no sé, una heladería en un barrio alejado empezaba a aceptar Bitcoin, en su momento antes de la existencia de Bitcoin Cash, era todos los foros saltando de alegría, y aunque no queríamos tomar helado, íbamos hasta ahí lejos a tomar un helado porque el tipo no sabía ni si era rico el helado, porque aceptaba Bitcoin. Claro. Entonces cada vez iban aceptando más. Después me acuerdo algunas sucursales de Subway empezaron a aceptar Bitcoin. Bueno, se estaba como expandiendo, estábamos todos cada vez más contentos, diciendo en cualquier momento en todo Buenos Aires vamos a poder pagar todo con Bitcoin.
Y en un momento como que eso dejó de pasar y los negocios que aceptaban Bitcoin dejaron de aceptarlo. Y nadie decía, uy, qué macana, qué lástima, no sé qué habrá pasado, sino que se lo toman como algo más. La explicación es que no se quiere usar como dinero en efectivo. Esa es la explicación que dan del lado de BTC. No, lo que ellos mencionan es que entienden, digamos, y esto creo que es un error que parte de la teoría económica, y obviamente Jan lo va a poder explicar mucho mejor que yo, pero básicamente lo que te dice la Escuela Austríaca de Economía es que para que el dinero exista, primero tiene que ser un medio de intercambio. O sea, el dinero tiene tres propiedades. Es la de medio de intercambio, reserva de valor y unidad de cuenta. Exactamente. Entonces, las cuestiones tienen que ser como que primero se empieza haciendo medio de intercambio. Es decir, vos no podés tener una reserva de valor y después pasar o transicionar hacia una unidad de cuenta, Claro. por ejemplo, o un almacenamiento de valor. Entonces, la gente de BTC lo que hoy propone, por ejemplo, es primero empezar siendo unidad de cuenta o reserva de valor, para lo cual, dicen ellos, no se requiere que sea un excelente medio de intercambio, con lo cual la idea de que Bitcoin tiene que ser posible de utilizar para las transacciones del día a día, muchos la rechazan de plano, diciendo que no, primero tenemos que lograr esto de ser el estándar del mundo o la reserva de o la moneda en la cual los estados o los gobiernos guarden sus reservas, por ejemplo. Hoy en día es el dólar, ¿no? La moneda de reserva, bueno, ellos dicen, la gente o los estados van a empezar a guardar en Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin es escaso y eso ya le da una especie de valor innato. Esto por la teoría económica sabemos que se tiene que dar el proceso al revés, entonces la comunidad de Bitcoin Cash estamos más enfocados en que primero la gente lo utilice, independientemente de si conserva el valor, y eventualmente con el uso, la gente va a proyectar un valor de uso a futuro y eso eventualmente le va a dar estabilidad al precio, ¿no? Lo que consideramos es que ese proceso no se puede invertir porque todo el proceso de monetización en cada activo que se ha utilizado en la historia como dinero se dio de esa manera. Después, obviamente, motivos o explicaciones casi que hay tantas como maximalistas de BTC, ¿no? Que son las personas que promueven el uso de BTC. Pero ellos también proponen el uso de herramientas alternativas que no dependen de la cadena de bloques, proponen incluso el uso, abiertamente proponen el uso de intermediarios, e incluso hay personas muy influyentes en la comunidad, como por ejemplo Michael Saylor, que es una persona que invirtió en BTC cuando ya estaba por arriba de los $10.000, y que dice que, por ejemplo, no hay que usar la cadena de bloques porque Visa, Mastercard y PayPal van a hacer mejores maneras de transaccionar Bitcoin, y que Bitcoin es lento y que no sirve para ser utilizado como medio de intercambio. Claro. O sea, esta es una persona que propone usar Bitcoin, ¿no? O BTC. Entonces, ¿O no? bueno, Por lo que está eventualmente diciendo, tenemos no. tantas explicaciones, es como maximalistas hay, ¿no? Sí. Claro. O sea, lo que eso, la famosa, la famosa expresión, por decirlo de alguna manera, de oro digital, ¿no? O sea, que se guarde, pero que no se use. Eso es lo que están de alguna manera buscando. Sí, Sí, yo creo esto que tiene todas las mm, características de un esquema que funciona, digamos, esperando que la gente lo compre para que suba de precio, y que cuando suba de precio otras personas lo compren esperando que suba de precio, y esto, digamos, tiene un nombre. Ya no es un esquema que Esquema ha Ponzi. funcionado durante. Claro, exactamente, es un esquema que ha funcionado. Esa es la mentalidad. Y la mentalidad de una moneda que se plantea como el futuro del dinero no puede ser, no puede tener la misma dinámica que un esquema Ponzi. O sea, tiene que tener una dinámica de uso práctico en el día a día, y eventualmente con la adopción masiva sí pasarías a tener un dinero que sea adoptado masivamente y deflacionario. Eso no me cabe duda, pero primero se tiene que dar ese paso de que la gente lo utilice. Por eso, al principio, la comunidad de BTC utilizaba Bitcoin de 2010 hasta 2014-2015. Incluso no solamente Subway, sino Microsoft, Steam, vos podías utilizarlo para comprar un paquete de Office o un juego. Sí, Y pasajes de eventualmente avión. cuando pasajes de avión, eventualmente cuando todo eso empezó a ser inviable por las altas tarifas que llevan incluso hasta los miles de dólares por transacción, todos esos casos de uso se cayeron y dijeron, bueno, esto evidentemente es un experimento que falló. Bitcoin no falló, lo que pasó es que los incentivos fueron alterados desde el código, desde también bloquear el acceso a los foros y al debate. Pero las personas estaban a los gritos, o sea, quienes defendían Bitcoin estaban a los gritos tratando de evitar que destruyeran el proyecto. Por suerte, siempre existió la alternativa de forquearse o separarse o bifurcarse, como se dice en español, y crear una nueva moneda, pero que mantenga las características de la versión original. ¿Decías, Jan?
Sí, básicamente, si querés, lo que generó la decisión son dos visiones distintas de cómo tiene que funcionar esto. La Bitcoin Cash es básicamente seguir el plan original, que es que se puede usar la red de subir el tamaño del bloque, aumentar la capacidad de la red, básicamente, a medida que se requiere, eh, o con antelación, ¿no? Por si hay saltos de adopción. Eh, y eso lo que permite es el agregado de muchas pequeñas tarifas, incentivar a los mineros el día que no se vean incentivados por las monedas. Ujú. Que eso no hace falta tanto, no hace falta que la emisión sea cero. Con que sea 0. Ya está. O sea, o que sea 1, ya se reduce demasiado el incentivo vía emisión como para... O sea, digamos que no hay diferencia entre 0.01 y 0.001 para los mineros. No Claro. existe. Ahí la diferencia es lo que van a llegar por el agregado de tarifas. Claro. Entonces, ¿cuáles son estas dos visiones? Yo creo que la visión de BTC es, y ahí está lo que decía también Leo, hay un montón de excusas que ponen, si querés, o discursos, narrativas, si querés, que realmente ninguna termina o sea, en cuanto las escarbas un poquito más, hasta el punto de que en el fondo no es tan así. Por ejemplo, vos cuando hablan esto de oro digital, ¿no? O sea, no hay que usarlo porque es oro digital. Porque ellos lo que te dicen es, o cuando utilizás, en realidad estás como vendiendo la moneda. Entonces, no lo tenés que utilizar porque si queremos que primero sea Mm. reserva de valor, cosa que ya ahí estás queriendo planificar, ¿me entendés? Cómo tiene que ser. ¿Por qué? No, vos tenés que dejar que la gente, si quiere ahorrarlo, lo ahorre, si quiere utilizarlo, lo utilice. Pero ellos están condicionando desde el protocolo para que no lo puedas usar, básicamente. Claro. Te ponen un límite al uso. Eso es literalmente lo que hicieron. Eh, entonces, lo que te dicen es, si vos lo utilizas, o sea, vos cuando compras, por ejemplo, un bien con Bitcoin, estás como vendiendo tus Bitcoin a cambio de bien. Eh, Ponele que sí, ¿no? Pero digamos que lo está recibiendo otra persona por otro lado. O sea, lo que Claro. está haciendo es aumentar el efecto de red, pero ellos no lo ven así. Ellos lo ven como que estás vendiendo y tirando el precio abajo, básicamente. Ujú. Eh, entonces empiezan a inventar narrativas en base a, o sea, empiezan a buscar justificaciones al límite de uso de la red, básicamente. Entonces, por un lado te dicen, no, oro digital. Y la verdad que esa, si querés, de los más fáciles argumentativamente, porque lo que te dicen es, primero tiene que ser o es oro digital, porque tira un máximo, bueno, hay un montón de cosas que son escasas, ¿no? Hay otras que son escasas, y eso no es una característica que le haga reserva de valor por el hecho de ser escaso, simplemente. Eh, no es así. Por ejemplo, el dólar hoy es la reserva de valor del mundo, y no es escaso, es infinito. Es una cuestión de demanda, ¿no? Claro. Ellos quieren como forzar una demanda como reserva de valor cuando es algo que se da naturalmente. O sea, ellos como lo que te dicen en el fondo, o sea, vos cuando preguntas por qué es reserva de valor, te puedes decir, sí, porque es limitado, bla, 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 bla. En el fondo lo que te están diciendo es reserva de valor porque sube de precio, ese es su argumento, porque estamos primeros en la lista y sube de precio. ¿Y por qué sube de precio? Porque es reserva de valor. Entonces, Es un sube de argumento valor porque sube circular, de claro. precio, y sube de precio, es un Razonamiento circular. aumento circular. Eso es exactamente lo que plantean, un aumento circular. Entonces, ahí te das cuenta que ya eso no tiene sentido. Después te inventan otras cosas, como por ejemplo de que no, todos los usuarios, o sea, los verdaderos usuarios son los que se guardan toda la blockchain, con todas las transacciones de todos. No, eso es algo que no es así. Es algo que no es así. Vos lo dice en el propio white paper. Vos el white paper, si no me equivoco, la sección 5 o 6, en la que se habla de recuperando espacio en disco. Y Satoshi explica cómo la gran mayoría de la blockchain se puede eliminar sin perder seguridad y funcionalidad en la red. O sea, todo sigue exactamente igual, pero borras tu historial viejo, así que una cosa así, simplificando, ¿no? Eh, entonces, ahí tenés, por ejemplo, una solución, eh, porque una de las cosas que te dicen es, si aumentamos el tamaño del bloque, la blockchain va a pesar demasiado. Pero eso es algo que literalmente está en el propio paper original de Bitcoin. Pero dice ahí, dice, si quieres recuperar espacio, simplemente podés borrar estas cosas, que son la gran mayoría de datos. Eh, entonces, si te dicen eso, la verdad que son más marrachos porque está en el propio white paper. O sea, si no leíste el white paper, la verdad que
no sé qué decirte, no sé qué haces acá, ¿no? O sea, si te propones como maximalista de Bitcoin, no leíste el propio white paper o no lo entendiste, no entendiste una sección entera del white paper, estás un poco alejado de la visión. Pero ¿qué dicen ellos del Ellos white lo que paper o de dicen es, Satoshi Nakamoto? Digo, dicen, bueno, no, se ellos no lo dicen, equivocó. Satoshi era una persona y se puede equivocar, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Eh, Ok. Puede ser, pero no se equivocó, ese es el tema. Entonces, ellos lo que te dicen es, para que la red sea descentralizada se requiere que todos o haya la mayor cantidad posible de nodos, o sea, personas hobbyistas que tengan descargada la blockchain, ¿no? La blockchain completa. Y ahí en realidad caen en otro problema. Pues cuando Satoshi diseña esto, él no lo diseña en base a que, o sea, no existía el nodo que no sea minero. O sea, el nodo es el minero, ¿no? Y si quiere puede podar la red, de acuerdo al propio white paper. Y es algo que se hace, inclusive. Entonces, lo que plantean es o sea, una de las ventajas que tiene Bitcoin en base a los sistemas anteriores es que es contra ataques civiles, se le dice, civil attacks. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que vos tenés una red, por ejemplo, que tiene 10 nodos. Bueno, si de repente aparecen 1000 nodos de una sola persona, te toman la red, ¿no? ¿Cómo lo soluciona este problema Satoshi? Utilizando poder de cómputo. O sea, no es solamente tener un nodo, sino tener poder de cómputo. Si tiene más poder de cómputo, tiene más peso que tiene menos poder de cómputo. Entonces se distribuye y la gente compite por el poder de cómputo. O sea, lo soluciona vía competencia. Ellos lo quieren solucionar vía cada uno va a tener su nodo en su casa, que lo que están planteando en el fondo es también no entender el sistema. Satoshi pone prueba de trabajo justamente para solucionar este problema. Entonces, ¿qué es lo que ellos te plantean? O sea, lo que importa si querés acá es la calidad del nodo, ¿no? Porque tiene Ujú. poder de cómputo. No importa la cantidad. Ellos lo que te plantean es, vamos con cantidad. No, no entendiste. Si Bitcoin depende del poder de cómputo, tu nodo en una calculadora del 2013 no va a poder competir contra eso. O sea, estás como, ¿me entendés? Lo que te están vendiendo es una ficción. Te están diciendo, vos tenés tu nodo y vos podés decirle algo al tipo que tiene un galpón con 150.000 X, Ya, puede pagar 100 millones de dólares de gas, de luz, y tiene que enfriar, se dedica a eso todo el día y vos desde tu celular le vas a decir qué hacer. Eso es lo que se plantea una ficción. Entre todos le podemos controlar y cuidar el sistema. Eso es falso. Eso es falso porque acá lo que importa, si no, no es prueba de trabajo. O sea, si hacemos eso, se puede hacer ataques civiles, ¿no? O sea, una persona pone 10.000 nodos en Amazon Web Services, en la nube, y te ataca la red. ¿Me entendés? No, y no es así. O sea, si yo me compro 1 millón de calculadoras y pongo el nodo ahí, eso no me hace un mayor participante de la red. Lo que te hace un mayor participante de la red es si aportás seguridad. Por eso es que los mineros son los únicos recompensados de la red y no los nodos hobbyistas. O sea, las calculadoras no tienen recompensa por participar, ¿no? Solamente el tipo que tiene un equipo dedicado, el tipo que puede competir. Eso es una competencia. Eh, pero paradójicamente, o sea, no entienden por qué es que los mineros que aportan seguridad a la red se llevan la recompensa y los que no aportan seguridad a la red no se llevan recompensa. O sea, indudablemente parece que no conectan esas dos cosas. Eh, que es algo bastante básico, porque esto está hecho para poder atacar, para poder soportar ataques civiles, ciberattacks, y por otro lado te plantean que es una cuestión de mientras más nodos, ¿me entendés? Eso es totalmente contradictorio a cómo funciona Bitcoin. Es no entenderlo literalmente. Así como lo Entonces, contás, parece socialismo cripto, así como por lo menos como parece, lo estás parece, claro, contando. estaba en parece eso, chiste, sí, boludo. Parece chiste, estaba en pero eso. es realmente lo que plantean. Tenés que vos tener tu nodo, parece que tenés que tener un altar, ¿viste? Con tu nodo, inclusive muchos lo plantean así. Tenés que tener tu nodito ahí, en una Raspberry Pi, y así protegés la red, ¿viste? Es como si pones, no sé, la virgencita en la puerta, vas a soportar Claro. que
no te entren bandidos a tu casa, ¿viste? Una cosa así. No tiene conexión directamente con lo que está sucediendo. Están Pero como, o sea, esta visión los desconectó de cómo funciona. Están desconectados de la realidad de cómo funciona el protocolo. también esgrimen un argumento, no lo recuerdo bien, pero de seguridad. Lo que dicen es, la seguridad de Bitcoin Cash es débil, nuestra seguridad es fuerte. Bueno, eso tiene que Bueno, ver con sí. el poder de cómputo, básicamente la cantidad de poder de cómputo que aporta la red en un determinado momento. Esto se calcula básicamente haciendo un análisis, una comparación entre el poder de cómputo aportado por los mineros de BTC y los mineros de Bitcoin Cash. Ahora, hay que notar un par de cosas interesantes con respecto a este argumento. El primero es que Bitcoin Cash y Bitcoin BTC utilizan los mismos equipos idénticos para minar. Básicamente, el algoritmo digamos, del fork de Bitcoin Cash del 2017, cuando nace Bitcoin Cash como Bitcoin Cash específicamente, no modifica este algoritmo. Este algoritmo se conoce como SHA-256, es un algoritmo de hash. Básicamente es el cálculo de la prueba de trabajo que tienen que hacer las máquinas. Los equipos que utilizan los mineros de BTC se llaman ASIC, que son, la traducción más correcta al español sería Circuito Integrado de Aplicación Específica. ¿Qué significa esto? Son computadoras que están exclusivamente diseñadas para resolver únicamente este algoritmo. O sea, no van a hacer otra cosa. Son computadoras que si no existiera Bitcoin BTC o Bitcoin Cash, no servirían para absolutamente nada, se convertirían automáticamente en chatarra electrónica y ni siquiera se podrían reutilizar los chips que tienen adentro, porque solamente funcionan para resolver ese algoritmo. Entonces, ¿qué hacen los mineros? Estos aparatos obviamente no son económicos, sino que podemos encontrar que hoy en día en el mercado los modelos más nuevos se venden por hasta $20.000 cada uno, y calculemos que un minero grande puede llegar a tener decenas o cientos de estos, o incluso miles, en algunos casos, algunas granjas llegan a tener esas cantidades. Y bueno, evidentemente, digamos, es una operación que requiere ser rentable. Hoy en día, por una cuestión de diferencia de precios, que BTC vale en términos de dólar más que Bitcoin Cash, ¿qué van a hacer la mayoría de los mineros? Van a apuntar su poder de cómputo a BTC y no a Bitcoin Cash. Es decir, ¿cuánto aportan? Y más o menos el proporcional de lo que vale Bitcoin Cash en relación a BTC. O sea, se corresponde a eso. No es que los mineros minan BTC porque es más seguro, sino que porque los mineros minan BTC, sino porque el BTC tiene mayor precio que Bitcoin Cash, entonces los mineros apuntan su poder de cómputo ahí. Si el precio de Bitcoin Cash aumentara en relación a BTC, parte del poder de cómputo de BTC sería automáticamente hacia Bitcoin Cash, y eventualmente si más gente utiliza Bitcoin Cash y es más demandado y el precio se da vuelta, que es algo que nos ha demostrado que no puede ocurrir, bueno, eventualmente todos esos mineros de BTC automáticamente pasarían a minar Bitcoin Cash porque van a minar la moneda más rentable. Ellos no están minando una moneda en específico, sino que minan con ese algoritmo. Y lo que está haciendo BTC está compitiendo básicamente constantemente contra Bitcoin Cash por el precio. Entonces, la idea de que la seguridad depende de los mineros es correcta, pero también hay que tener la componente o el rol que juega el precio en todo esto y cómo obviamente influye en los mercados. Si vos tenés una moneda que está sobrevalorada, eventualmente el mercado va a descubrir ese error y lo va a corregir. Entonces puede ser que la seguridad caiga de un lado y del otro. Sí, Ahora, por otro lado, si inclusive, hoy en día sí, vos haces una transacción de Bitcoin Cash y dentro de 5 años, por ejemplo, se da vuelta, o sea, Bitcoin Cash supera en precio BTC y los mineros empiezan a minar BCH exclusivamente, bueno, no solamente vas a mejorar la seguridad de las transacciones en ese momento, sino que todas las transacciones pasadas, porque esa es una de las ventajas de la cadena de bloques, que la seguridad es retroactiva. ¿Jan? Sí, además hay que entender que esto, o sea, ese argumento, si querés, es una foto, ¿no? No es la película completa. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, Bitcoin está diseñado para que la emisión baje. ¿A vos te importa el precio cuando vos recibís de la emisión? Porque recibís un número fijo. O sea, por ejemplo, recibís 6,25. Claro. Entonces, cuando la emisión, a medida que vaya cayendo, la relevancia del precio para La atraer el transición, poder de claro. cómputo de los mineros y a su vez subir la seguridad va a ser menor. O sea, creo que es el año que viene, ¿no? El halving 2024.
si no me sé. equivoco, ahí va a ser la mitad de atractivo. O sea, en el próximo halving va a ser la mitad de atractivo BTC, aunque tenga el precio que tenga, ¿se entiende? Y luego, o sea, vos tenés que duplicar tu precio cada 4 años, lo cual sabemos que es imposible. Tenés que duplicar tu precio infinitamente cada 4 años para que va a seguir siendo igual de atractivo con la emisión nada más. Entonces, la red que gana a largo plazo es la red que tiene actividad, Tal cual. porque la red va a dejar de depender de precio, va a dejar de depender de la emisión, simplemente. Va a depender de la actividad, del agregado de tarifas. Entonces, si vos limitás la cantidad de transacciones, estás limitando la cantidad de tarifas que se puede pagar, el agregado de tarifas. Ujú. Estás pegándote un tiro en el pie, Y a largo digamos. plazo afectás al precio, claro. Exactamente, afectás al precio y a la seguridad, ¿no? Ah. O sea, si hoy, si hoy, por ejemplo, sacás la emisión, los mineros van a minar la moneda que tiene el agregado de tarifas más grande. O sea, no van a ir a minar BTC, probablemente se dé vuelta. Van a minar simplemente lo que le den más incentivos vía actividad en la red. Entonces, si vos limitas la actividad en la red, si castrás la red, eso tiene efecto a largo plazo. O sea, tu seguridad te la estás jugando a largo plazo. Estas son otras cosas que, ¿no? Te ponen en argumento esto, no, porque es más seguro, porque poder de cómputo. Y eso Claro. básicamente tiene que ver hoy con el precio, pero cuando caiga la emisión no va a depender solamente del precio. O sea, cada vez va a ser más relevante la actividad en la red y menos relevante el precio en el largo plazo. O sea, es Eso es algo algo interesante, absolutamente porque es parte del cortoplacista. diseño de Satoshi. Sí, exactamente. Ver el precio y ese argumento es cortoplacista, Mm. totalmente cortoplacista. Ellos, sin embargo, digamos, BTC, si por un lado se oponen, ¿no?, a las transacciones eh, en la cadena de bloques y prefieren que cada uno tenga los BTC, digamos, ahí como reserva de valor. Por otro lado, tienen, creo que Leo medio lo había mencionado así por arriba, un sistema, no recuerdo el nombre ahora, que es Lightning para Network. Lightning Network, que es para hacer transacciones baratas y rápidas, pero fuera de la cadena de bloques. Esto tiene, cuando vos, digamos, cuando uno argumenta que las transacciones son lentas y caras, te dicen, bueno, usa la Lightning Network. ¿Por qué no hay que Claro. usarla? Bueno, yo en un momento había hablado de este tema y de hecho es uno de los temas que solemos tocar, no cotidianamente, porque obviamente no nos interesa cuando hablamos de Bitcoin Cash en el podcast que hacemos hablar siempre de lo que están haciendo los demás, sino que generalmente nos enfocamos en lo que es Bitcoin Cash. Pero Pero acá buscamos particularmente en el sangre. caso, Acá claro, buscamos sangre. exactamente. No, pero básicamente entendemos que la solución propuesta por Lightning Network es una solución a medias, que desde el punto de vista técnico tiene un montón de falencias, incluso desde el punto de vista matemático está basada en presupuestos que no se han demostrado y que hasta el día de hoy no se sabe si se pueden probar. Problemas, digamos, que están premiados con incentivados, o sea, cuya solución está incentivada con, creo que millones de dólares y nadie los ha resuelto, o sea que está basado literalmente en matemática que no existe todavía. Si quieren después entro un poco más en detalle. Pero básicamente la idea de Lightning Network es crear canales de pago entre usuarios y en vez de hacer un montón de transacciones pequeñas en la cadena de bloques, lo cual obviamente ocuparía espacio y gastarías un montón en comisiones, sería hacer transacción grande cada tanto y eventualmente, digamos, esa transacción grande lo que hace es crear un nuevo canal de pago que te permite hacer microtransacciones mientras ese canal permanezca abierto. Es como básicamente si yo hago, te hago una o sea, hacemos un canal de pago con vos, Leandro, y para visualizarlo sería como si yo tuviera una tanza y le pongo mostacillas, ¿no? Y cada vez que quiero hacer un pago, te paso mostacillas para tu lado. Y si vos me querés hacer el pago a mí, vos me pasás mostacillas para mi lado. Obviamente, en algún momento puede ser que yo no tenga mostacillas para pasar de mi lado, o que lo inverso ocurra. Así que bueno, es un sistema que ya está basado en algo que es limitado incluso para dos usuarios. Pero la idea es crear como una especie de red de esto. Y lo que termina ocurriendo es que justamente porque las transacciones terminan siendo tan caras y es difícil crear con todos los usuarios con los cuales vos querés hacer transacciones un canal de pago,
lo que termina ocurriendo es que se hacen como estos hubs, o se centraliza la red en nodos más conectados que otros, que terminan un poco como siendo entidades casi bancarias. No tanto así, obviamente no es lo mismo porque no pueden, digamos, robar fondos de un canal de pago, pero sí pueden, por ejemplo, decir no aceptar transacciones, sí pueden poner condiciones a las personas y eventualmente en el futuro, si son la única forma razonable de utilizar Lightning Network, podrían incluso estar sujetos a regulaciones estatales, ¿no? Porque según incluso en Estados Unidos ya hay jurisprudencia al respecto, los mineros no son considerados como transmisores de dinero, o sea, la red es peer-to-peer cuando la usas en la cadena de bloques, pero los nodos de Lightning Network no están considerados todavía como que no son transmisores de dinero, o sea que podrían ir, digamos, incluso desde el punto de vista regulatorio en la Unión Europea y en Estados Unidos, y ya la mayoría de las empresas que proveen estos servicios, que son las que la gente hoy en día utiliza para hacer pagos a través de Lightning Network, caerían bajo esta regulación e incluso podría ser que necesiten hacer KYC y demás. Cerrar y abrir canales de pago termina siendo, digamos, costoso en momentos en los cuales la red está congestionada, y en una red que espera estar congestionada siempre, sería inviable para la gran mayoría de los usuarios. E incluso si eso no fuera así, si usáramos las 7 transacciones por segundo para abrir solamente canales de pago entre todos los usuarios, si vos haces la cuenta y dividís un canal de pago, una transacción, y somos 8.000 millones de personas en el mundo, bueno, tardarías 8.000, claro, o sea, tendrías que hacer 8.000 millones dividido 7 transacciones por segundo y te va a dar la cantidad de años que tardarías en que todas las personas tengan al menos un canal de pago, y creo que daba arriba de 15 años, una locura. O sea, solamente usando la blockchain para abrir canales de pago. Esta es la solución propuesta. Por otro lado, si esto eventualmente tiene algún caso de uso, se puede traer a Bitcoin Cash, es decir, no es que esto está completamente inhabilitado, pero simplemente en Bitcoin Cash no ha tenido uso desde el punto de vista práctico porque la gente directamente usa la cadena de bloques. Y otra cosa que no quiero dejar de mencionar, y ya con esto cierro un poco con Lightning, es que el white paper de Bitcoin creo que tiene 9 páginas. Bueno, ya el white paper de Lightning Network creo que tiene arriba de 50, ¿no? Y es mucho más técnico, mucho más complicado. Es decir, son capas de complejidad que se van sumando, en las cuales eventualmente pueden fallar más cosas. Y todo, digamos, por esta obstinación en no seguir el diseño original y, digamos, querer enfrentarse a propósito con problemas con los cuales Bitcoin Cash no ha tenido que lidiar en años, porque la escalabilidad no es un problema para los usuarios de Bitcoin Cash. Las tarifas nunca fueron un problema. Y el hecho de saber si una transacción se va a confirmar en el próximo bloque tampoco. O sea, es una cuestión que simplemente se valida en la práctica, ¿no? Y bueno, eventualmente puedo recomendarle a las personas, bueno, hagan la prueba, bájense una billetera de Lightning Network, bájense una billetera de BCH, perdón, y hagan la comparación. O sea, tampoco me tienen por qué creer a mí, o sea, usen sus propios sentidos y su propia experiencia para validar sus conocimientos o lo que les dicen. Sí, inclusive, Vale. sí, decirle. No, dale vos, que quizás me No, respondes a digo, mi pregunta. inclusive el propio white paper de Lightning Network dice que se necesitan bloques, creo que eran 128 megas, o sea, se requiere que la red soporte 128 veces más lo que soporta hoy para poder más o menos andar. Claro. Eso es lo que plantea el propio white paper de Lightning Network. O sea, el propio white paper de Lightning Network va en contra de toda la narrativa de BTC. O sea, Lightning Network funcionaría, si querés, mejor en BCH que en BTC. Está más cerca de funcionar mejor en BCH que en BTC. Claro. Eso por ahí Por otro demuestra que la lado, gente no lo lee, ¿no? Digamos, que quienes lo usan no, por eso. paper. Simplemente repiten. Por otro lado, el hecho de que las transacciones, o sea, que la actividad de la red vaya por fuera de la red, eso implica que no se están pagando tarifas para los mineros, ¿no? Que son los que proveen seguridad. O sea, Lightning Network le está sacando el pan de la boca a los mineros, vamos a decirlo así. Le está sacando el pan de la mano a los pobres mineros. Le salieron a competir con esto. Es negativo, ¿me entendés? O sea, si Lightning Network se usa, significa que no se está usando la cadena de bloques, o se podría usar más la cadena de bloques. Por otro lado, lo que tenés, bueno, a largo plazo, en BTC tenés 2 escenarios. Cuando la emisión ya no sea suficientemente buena para recompensar a los mineros, lo que vas a tener es o tarifas bajas, porque nadie usó la red, entonces la red murió y los mineros no tienen incentivo para asegurarla, entonces se fueron. Claro. Y por otro lado, tarifas muy altas,
para incentivar a los mineros, supongamos. Tendrían que ser realmente altas. Pero en ese escenario, básicamente para vos poder usar Lightning Network sin delegar la custodia en un tercero, tenés que vos crear tu propio canal de pago. Para crear tu canal de pago tenés que pagar una tarifa en la red. Entonces, si la red no murió por tarifas altas, no todos van a poder abrir su propio canal y poder usar Lightning Network sin custodia. O sea, con autocustodia. Van a tener que utilizar un tercero, un banco, que le guarde sus fondos. Ya conocemos esta historia, ¿no? Como repetida. Claro. Cuestión que aparezca un Roosevelt y... Claro. ¿Vos, Walter, tenés alguna pregunta? No, yo ¿No? escucho admirado y me van surgiendo cuestiones. Me pregunto qué opinan que van a decir los... A mí me suena medio despectivo todavía llamarles los maxi. Pero ¿qué creen ustedes, chicos, que dirán quienes lo defienden, digamos, a ultranza, cuando ocurra todo esto, ¿no? Digo, cuando ya los mineros no tengan los incentivos necesarios, cuando empiecen a migrar a minar otras cripto, como el caso de BCH, ¿qué creen que dirán en ese momento, ¿no? Porque medio que se te cayó el castillo en naipes, digamos. Bueno, esto es un debate que no es algo, digamos, nuevo, o sea, es lo mismo que dijimos, o sea, que las personas que, o lo mismo que, bueno, yo digo dijimos, pero en ese momento por ahí no estaba, pero me siento casi que parte, pero las personas que estaban en ese momento, 2015, 2014, 2013 inclusive, defendiendo el modelo original, era lo mismo que preguntaban, ¿no? ¿Qué va a pasar el día que la emisión no sea suficiente para abastecer a la red? Digamos, la red va a terminar muriendo porque no va a haber actividad. La primera pregunta que le hicieron a Satoshi. La primera Claro, pregunta que le hicieron a y Satoshi. literalmente fue la primera en 2008. Sí. Si la red iba a poder escalar para mantener una cantidad suficiente de transacciones. Entonces, ¿qué pasó? No solamente, digamos, una toma, si se quiere, de control de lo que es el repositorio principal, sino que también hubo una campaña mediática o de desinformación en los foros. Literalmente hay toda una historia muy bien documentada de censura en los principales foros de debate de BTC, como el subreddit, el foro de Bitcoin Talk, que era donde originalmente había escrito Satoshi y demás. ¿Qué pasó? Obviamente eyectaron a todas las personas que cuestionaban estas cosas. Hoy en día están teniendo que atravesar ese proceso porque eventualmente, digamos, era lo que iba a pasar. No es cuando ocurre, o sea, se calcula que el último Bitcoin se va a emitir en el año 2140, tanto para BCH como para BTC. Sí, existen las dos redes, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros sabíamos que no ibas a tardar hasta el año 2140 para que recién los mineros se tengan que empezar. O sea, no era un problema para dentro de 5 generaciones. Ahora ya se están dando cuenta que en un par de halvings, que es cuando se divide la emisión a la mitad, ya los mineros empiezan a estar asfixiados económicamente. Porque tiene que pasar una de dos cosas. O la moneda aumenta o se duplica en su valor cada 4 años, cosa que vos no podés asumir como presupuesto para un hasta sistema el económico, 2140. porque básicamente es como en ninguna parte del white paper dice, el precio se tiene que duplicar cada 4 años para que esto funcione, sino que evidentemente con tarifas puede funcionar. O de alguna manera tiene que aumentar o incrementarse la ganancia de los mineros vía tarifas, ya sea muy pocas transacciones que paguen miles de dólares cada una, cosa que no ha pasado, ni tiene pinta de que vaya a pasar porque hay opciones más competitivas para usar hoy en día que la red de BTC, o la propuesta de Bitcoin Cash, que es, bueno, vayamos con muchas transacciones que paguen poquito, pero que el agregado de tarifas cumpla con la necesidad de los mineros. Bueno, hoy en día, ¿qué están haciendo la gente de BTC? Están proponiendo modificar el límite de 21 millones. Hay personas que lo están diciendo, y de hecho la persona que lo está llevando adelante, esta propuesta, que es la que más se dispone a contestar cualquier argumento en contra, es la persona que originalmente estuvo a favor o presentó la idea de limitar la capacidad máxima de BTC. Es decir, quiere modificar del todo la teoría económica o la política monetaria, por así decirlo. No hay una política monetaria en Bitcoin, pero sería lo más parecido, es una cosa análoga. O sea, quieren subir la emisión. Claro. Exactamente. Otra propuesta infinita, que no ha tenido, digamos, dentro de la comunidad no se ha hablado, pero afuera sí, que esto es una propuesta que creo que salió en un archivo, un video del Foro Económico Mundial, fue Bitcoin que se pase a otro sistema
de validación que no es prueba de trabajo, o sea, no está basado en minería, sino que está basado en lo que se conoce como prueba de participación, que es un tópico más complejo, y de hecho en un episodio del podcast nuestro lo tocamos específicamente todo ese tema. Pero bueno, la respuesta es que ellos no saben cómo van a hacer y se están dando cuenta ahora los que compraron el discurso, y obviamente hay alguien detrás que, en mi opinión, esto ya es algo que pienso yo, en mi opinión hay alguien detrás que está sacudiéndose las manos así diciendo, bueno, efectivamente logramos destruir a esta moneda eventualmente, ¿no? Lo que quedaba de BTC ya estamos llevándolo a un nivel en el cual se está volviendo algo que es prácticamente insostenible de acá a 10 años. Claro. Hago las dos últimas preguntas. La primera es, sí, tiene que ver con los cripto en general. ¿Por qué no hay que usar exchange? ¿Qué es lo que hace la gran mayoría de la gente, que es dejar el dinero ahí esperando que suba? ¿Por qué, además de que se están fundiendo uno atrás de otro, por qué no hay que usarlos? Básicamente un exchange? exchange. Sí, dale Avanza. No. Dale. Un exchange básicamente es un banco, ¿no? Es un banco, pero de criptomonedas, que a su vez también guardan pesos, ¿no? O sea, además de guardar criptomonedas, guardan dinero fiat, por lo cual son reguladas, ¿no? Por lo cual piden primero ser identificados cada usuario. Y además les aplican todas las regulaciones que el gobierno dice, porque es un negocio, y si no lo pueden hacer, no ganan dinero, entonces no lo hacen. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, ellos se dedican a la compra-venta, básicamente, de criptomonedas, pero además, como los bancos, se dedican a vender más monedas de las que tienen, ¿no? Porque vos no tenés la propia custodia de tus fondos, como sí lo podés hacer si salís de un exchange. Entonces, ellos tienen la custodia de todos los usuarios, y en vez de darte tus 12 palabras, tu frase de recuperación, que es lo único que te hace dueño de cripto, digamos, Bitcoin Cash, por ejemplo, o sea, son 12 palabras, que es la llave de la puerta de tu casa, ¿no? Pero es una puerta que no se puede forzar, simplemente se entra con la llave. Si la perdés, perdés tu dinero. Si la das a otra persona puede entrar a tu cuenta y mover tus fondos, porque puede entrar a tu casa. Es exactamente así. Es como una cerradura imposible de abrir. ¿Qué es lo que hacen ellos? Bueno, todos le damos la llave a esta empresa, porque es una empresa regulada, y bueno, ellos te dicen, toma, tenés usuario y contraseña para usar tus fondos. Pero si quieren te pueden congelar los fondos, sacarte tu dinero, pedirte más identificación. Cualquier cosa que le pida al Estado lo van a cumplir porque están regulados por el Estado. Y si no, no pueden operar con moneda fiat, entonces no tiene sentido un exchange. Porque ellos te venden, o sea, el chiste del exchange, que pasa fácil de fiat a cripto, ¿no? Entonces, si le sacan la parte del fiat, no tiene sentido. Entonces, caen en las regulaciones justamente por esto. Entonces, tiene todos los problemas que tienen los bancos. Venden más de las monedas que tienen, a todos te dicen, o sea, a vos te dicen que tenés, por ejemplo, un Bitcoin Cash, y tal vez ellos siquiera tienen ese Bitcoin Cash. ¿Qué es lo que pasa con los exchanges? ¿Qué es lo que pasa con los bancos, no? Hacen Sí, reservas fraccionarias, es exactamente lo mismo. pero eso está peor incluso porque... Es peor porque no tienen siquiera un prestamista de última instancia como el Banco Central lo tienen los bancos, por ejemplo. Si hay una corrida bancaria, tienen a quien llorar, van al el Banco Central imprime y les da dinero, les inyecta liquidez. En el caso de las cripto, no, ¿quién va a ir a llorar? Si no puedes imprimir monedas. Ha pasado que se fundieron y se llevaron la plata y la perdiste. Acá más o menos puedes llorar, algo te devuelven en el banco, es un Y pasa desastre. Cada tanto exactamente queda una igual. noticia, ¿viste? De eso. Y pasa igual que con los bancos. Un banco pone los fondos, o sea, se apalancan entre ellos, ¿viste? Claro. Claro. Como que se prestan dineros de sus usuarios entre ellos, se venden dinero de sus usuarios entre ellos, más de lo que tienen todos. Entonces todos terminan vendiendo más de todo lo que tienen entre ellos, una vez que quiebra uno, quiebran todos. Por eso esto es lo que pasa con los exchanges. Quiebra uno y quiebran todos. Es Igual como un que pasa con efecto los bancos. dominó que se potencia, que es Totalmente. prácticamente automático. O sea, la situación Sí. actual es buena, es mala, pero es buena, digamos, es buena para la Claro. salud Limpia. Sí. limpia. Sí. Exacto. Bueno, y también después está el argumento práctico de directamente la experiencia de usuario de un exchange versus usar directamente Bitcoin Cash con una billetera Totalmente. buena es completamente inferior. O sea, es mucho mejor usar Bitcoin Cash de forma directa, y cualquier persona que tenga ganas de bajarse una billetera de Bitcoin Cash
y probar, se puede dar cuenta que es incluso mejor que cualquier otro sistema de efectivo, pero aparte, cuando le explicas a la gente, ok, esto es una transacción, así se envía el dinero, y esto es lo mismo si estás acá o si estás en Japón, o incluso si estás adentro de Corea del Norte, yo te puedo enviar Bitcoin Cash, es una experiencia completamente nueva para muchas personas que, Sí. que no experimentaron antes un nivel, y que muchos entienden a partir de ese ejemplo el potencial que tiene, ¿no? En relación a otras tecnologías, ¿no? Como los bancos, el dinero en efectivo. O sea, porque si querés hacer o sea, está bien, capaz que si vos querés ahorrar, por ejemplo, no sé, ahorras en dólares y te los metes abajo del colchón, ¿no? Pero si los querés de golpe, no sé, enviar todos juntos a otro lugar del mundo porque te mudas, y ya es más difícil, ¿viste? Porque los aeropuertos generalmente te revisan. Entonces, ya con esto tenés otra forma de transportar valor, incluso otra forma de enviar valor a otra parte del mundo, y otra forma de custodiarlo sin que haga bulto en ningún lado. Es Claro. decir, No, claro, tenés todas las ventajas es del dinero revolucionario, digital. realmente. Ah, Exactamente. Por eso también, Claro, digamos, solamente podrían haber atacado a Bitcoin si tuviera las características que hoy en día tiene BTC, digamos. Con las características de Bitcoin Cash, digamos, es imposible prácticamente digamos, pensar en un ataque que pueda invalidar o, digamos, terminar de fondo con la red, porque los incentivos siguen alineados en la misma dirección inicial y andan. Es decir, digamos, esto está basado en un documento técnico, si alguien quiere mostrar, puede hacer una prueba matemática y demostrar que es falso. No está sujeto a la lógica, no es una cuestión de opinión o de subjetividad, al menos a mi parecer. claro. sí. Entonces, en resumen, lo que haces cuando usas un exchange es le estás delegando tu libertad y tu responsabilidad a un tercero, ¿no? A Y tu un tercero dinero. que lo más probable es que sea irresponsable, sí. Sí, Y que sí. aparte no lo conocés físicamente tampoco, digo, ¿no? O sea, no es el Y que está oficial de siendo cuenta alemán regulado, que sabe por sí y que está es siendo alguien. regulado por el que Claro, te exprime impuestos y la claro. inflación. Bueno, y para terminar, ¿cómo anda la adopción, che, de Bitcoin Cash en el mundo? Yo creo que debe ser una de las criptomonedas que es más adoptada en prácticamente todos los servicios en línea que aceptan cripto, que es donde probablemente más se utiliza. De hecho, yo, si no es una vez por semana, incluso más seguido hago transacciones con Bitcoin Cash pagando diferentes servicios, incluso haciendo transacciones entre amigos. Y acá lo que se trabaja desde hace ya varios años en Argentina es lograr adopción en locales, es decir, que haya lugares físicos a los cuales la gente pueda ir, se puede sentar y pedirse una cerveza y pagarlo con Bitcoin Cash, pueda ir y comprar ropa y pagarla usando Bitcoin Cash con una persona que les muestre un código QR, escanea, paga y se va. Y obviamente para que la gente ya tenga la posibilidad de decir, ok, yo lo puedo utilizar. Hay varios lugares donde se puede chequear esto. Uno es map.bitcoin.com, en lo cual básicamente está como una especie de mapa. Hay un registro eh, de los locales que aceptan. Puede que esté desactualizado, puede que varíe según el lugar, pero bueno, en general es una buena idea el tema de la adopción. Y con respecto a la adopción, no veo que haya otras comunidades que estén tan enfocadas en esto de que la moneda se utilice como medio de pago cotidiano y justamente que sea un reemplazo del dinero fiat, no simplemente un complemento, un medio especulativo o un activo con la idea de que los bancos centrales el día de mañana lo acepten, sino que realmente viene a competir contra todos los anteriormente establecidos. ¿Y se está entendiendo? ¿Se está adoptando? Entiendo que la comunidad esté, pero se está entendiendo, la gente lo está entendiendo como se entendía hace 10 Mm. años Desde lo ya de que sí, Bitcoin. desde ya que Sí. sí. Sobre todo acá particularmente en Argentina está la comunidad Bitcoin Cash Argentina, que es probablemente de las comunidades de Bitcoin Cash debe ser de las mejor informadas, de las que mejor entienden. Es algo raro porque uno, por ejemplo, se mete al chat, que es un chat de Telegram, y es muy raro, prácticamente nunca ocurre que alguien se ponga a hablar del precio. Y es decir, si alguien habla Claro. de, digamos, lo más común es que vos te metes a cualquier chat de lo que sea de cripto y automáticamente todo el mundo está hablando de, che, ¿dónde invierto? O cuánto te paga interés este token, o cuánto creen que va a subir, o cuándo va a subir, o cuándo me compro el Lamborghini. Y la realidad es que el foco de la comunidad está en otro lado. Hoy en día la comunidad Bitcoin Cash en Argentina busca expandirse, busca generar nuevas maneras de resolver los problemas que hoy en día nos inventan cada vez que sacan una nueva regulación, un nuevo impuesto, lo que sea. Y yo creo que cada vez hay más noción y sobre todo, específicamente, lo veo mucho en el último tiempo, que se está haciendo
se está pisando fuerte en círculos que son de personas que tienen tendencia a querer encontrar herramientas o formas prácticas de liberarse de ciertas ataduras que están impuestas por los estados principalmente. En el Entonces, Caribe, ¿no? Está muy... En el Caribe hay un buen nivel de adopción, se hizo un trabajo muy interesante, hubo una conferencia el año pasado específicamente ahí por el nivel de adopción que tenían, y sí, hay focos de adopción en varios puntos. Tenés en Estados Unidos, en el Caribe, que hay bastantes, sobre todo porque ahí está uno de los principales también promotores de Bitcoin Cash, que empezó promoviendo Bitcoin allá por el año 2011 y hoy en día sigue promoviendo Bitcoin, pero bajo el nombre de Bitcoin Cash, porque mantiene las mismas propiedades. Y también en otros lugares, incluso por ejemplo, no sé, en países que uno no podría imaginar, como por ejemplo la India, si bien muchos comercios no adoptan de forma directa, sí hay aplicaciones desarrolladas por gente de la India que permiten pagar con Bitcoin Cash en cualquier local haciendo una conversión previa. Está bien, no es adopción directa, pero es un paso en esa dirección y cada vez hay más soluciones en ese sentido que se proponen y que no hay desde otras comunidades, o por lo menos no de esta manera. Bueno, muy bien. Jan, ¿querés agregar algo al respecto? No, estamos bien. No, estamos bien. Bueno, muy Hablamos bien. bastante. Muchas gracias, Leo y Jan, por haber estado acá. Ahí tienen Un placer, como siempre. la información sobre Bitcoin Cash. Como dicen ellos, pruébenlo y Sí. juzguen por ustedes mismos. Creo que vale la pena. Así que, chicos, Para dale. probarlo, si quieren una oferta, las personas que escuchan este podcast, si quieren probar Bitcoin Cash, si no lo han hecho, se pueden sumar al grupo de Telegram de Argentina, que es @BCH Argentina, o lo buscan como t.me/BCH Argentina y directamente pueden entrar al grupo. Si dicen que vienen de parte de la curiosidad libre del gato, yo les dono algo de Bitcoin Cash para que prueben. Obviamente se van a tener que bajar la billetera y van a tener que pasar una dirección, que es como una especie de código para poder recibir Bitcoin Cash, como una especie de cuenta. Pero así es que pueden probarlo y completamente sin compromiso. De paso se van interiorizando desde ahí de la comunidad, donde pueden hacer preguntas, hacer sugerencias, buscar lugares, preguntar, che, ¿dónde me compro un lavarropas con Bitcoin Cash? Seguro que alguien les va a responder. O sea, hay de todo. Vamos a tratar también de dejar los datos que acaba de decir Leo. Ahí voy a tratar de acordarme de dejar los datos. Después pasámelo, Leo, así no me olvido. En la descripción. En la descripción del video. Así que, chicos, de nuevo, muchísimas gracias por todo. Fue muy claro. Algo que no suele pasar en este mundo. Así que les agradezco muchísimo. Les agradecemos. Muchas gracias a Muchas ustedes. gracias por la invitación. Gracias, chicos. Buenas noches. Chao, buenas Anden noches. bien. Bueno, interesante programa el de hoy. Pasamos a las conclusiones. Hoy sin la estrella de las conclusiones que es Gustavo, pero bueno, vamos a hacer lo que podemos. No hay mucho para concluir, creo, está todo muy claro. Lo dicho, gente, pruébenlo. Prueben todas, prueben si quieren BTC, prueben si quieren Bitcoin Cash, si quieren usarlo como dinero digital para hacer transacciones, pruébenlo. Si quieren usarlo como reserva de valor, también lo pueden hacer. Eso es lo bueno de Bitcoin Cash para mí, que se puede usar como ambas cosas. Y el precio, bueno, es una cuestión circunstancial, que esto no se le pregunta a los chicos, pero que está el tema, digamos, del efecto de red, ¿no? O sea, siempre el que pega primero pega dos veces, ¿no? Esto es siempre así, esto pasó con un montón de empresas, incluso cuando WhatsApp, esto también es un ejemplo que doy muy seguido, cuando WhatsApp tenía solo mensaje de texto, había otra llamada WeChat que yo usaba que tenía mensaje de texto, que se podía mandar fotos, que podías mandar mensaje de voz y que podías incluso hasta hacer videollamada. WhatsApp solo te permitía mandar mensaje de texto. Pero ¿qué tenía todo el mundo? WhatsApp. WhatsApp. ¿Por qué? Porque tenía ese, creo que se lo llama efecto de red, ¿no? O sea, ya lo tenía todo el mundo, Claro. toda la red, entonces es muy difícil ya cambiarlo, ¿no? Ya la gente ya estaba acomodada con WhatsApp. Entonces, bueno, así como Bitcoin nació en su momento, BTC, ¿no?
y fue cuando todo el mundo se reía, y todo el mundo se reía, los que tenían Bitcoin, me incluyo, y después todo el mundo quería Bitcoin. Bueno, puede pasar lo mismo con Bitcoin Cash, con BCH, así que no digo inviertan todo, no digo inviertan un poco, no digo nada, digo prueben. Prueben. ¿Ah? Eso es, creo que vale la pena, creo que después, nada, la información, la verdad que ellos brindaron, creo que es un lujo que se da este programa, y que la gente que no conoce se puede dar ese lujo también de tener este tipo de información para, digamos, llamémosla básica, para después interiorizarse más. Algo que sucede en este mundo es que a veces es medio de nicho, y uno entra quizás a algún lugar y no entiende mucho. Bueno, tomen esto como un envión para interiorizarse. No es necesario entender técnicamente todo, como hay gente que maneja dinero en efectivo o tarjeta de crédito, y sin embargo quizás no sabe cómo funcionan, cómo se crea el dinero, cómo funcionan los bancos, y sin embargo lo usa igual. Bueno, conoce lo básico. Bueno, acá con entender lo básico ya es suficiente, no hace falta ser un experto como ellos dos. Yo no lo soy, Walter menos, y sin embargo podemos beneficiarnos de su uso. Walter. Sí, lo que decías recién, el ejemplo que pone Hayek. ¿Salma? Sí, Salma, siempre hablamos de Salma. En su clásica película con Adam Sandler. No, hablamos en serio. El ejemplo que pone Friedrich Hayek es cuántas personas de las que andan en bicicleta conocen los procesos físicos que les permiten movilizarse arriba de una bicicleta. ¿Cómo se construye? Exactamente. Es más, creo que si lo entendiésemos, probablemente nos caeríamos, porque diríamos, estamos haciendo algo mal. Sí. Claro. Está muy bueno esa idea, está muy bueno. Otra cosa que los chicos nos dijeron que está bueno agregar es que si escuchan el podcast de ellos y si siguen alguna cuenta de BCH, tanto en Instagram como en Twitter o en alguna de las redes, generalmente se organizan experiencias de transacciones de Bitcoin, generalmente en pizzerías o en lugares así para comer, más distendidos, y está muy bueno porque te permite interiorizarte más, ¿no? Y hablar con gente que, como mismo los chicos, la verdad que tienen una facilidad para explicar todas estas cosas que a quienes no somos de este mundillo nos viene muy bien, la verdad. Nada, después, bueno, mis hijos van a entender esto mucho más fácil que yo. Tu hijo, que si no me equivoco tiene algo así como 10 años menos que los míos, lo va a entender más fácil que mis hijos. Esto es una revolución, es a nivel comercio, a nivel recursos, es impresionante. Creo que es un tsunami tan grande que no alcanzamos a dimensionarlo. Pero está buenísimo porque hoy leía un tuit, ahora después te lo paso, Leandro, un tuit de alguien que siguen ellos, una persona de Estados Unidos, que él decía, en realidad lo importante no es el precio que tenga hoy BCH o BTC, porque el objetivo de Satoshi no fue que seamos ricos, el objetivo fue que seamos libres. Y en la medida en que podés transaccionar con la moneda, en la medida en que la podés utilizar, eso te aporta mucho más libertad, que tal vez es algo intangible al momento del uso, pero como decían los chicos, cuando vos ves la publicidad de un exchange que te promete que vos ponés 10 pesos y ya tenés la cripto y qué sé yo, y bueno, la verdad que es como tan seductor que da miedo, ¿viste? Que decir, no, prefiero ir por otro lado, qué sé yo. Bueno, nada, la verdad que me gustó mucho, hacía dos programas que no estaba por mis vacaciones, pero es una buena forma de haber vuelto. Una pena que Gustavo no esté, porque Gustavo entiende bastante, al menos bastante más que yo, de estas cosas, así que esperaremos su aporte
sobre este programa, a ver qué nos dice. Sí, indefectiblemente quiero aclarar que obviamente si la adopción es masiva, eso también va a influir en el precio. Sin duda, obviamente. Si la adopción es masiva, eso también va a elevar y bastante el precio, que Tal cual. obviamente no es lo más importante, pero va a ser una consecuencia. Lo que queremos decir es, no es en lo primero que nos tenemos que fijar. No es en lo primero que hay que fijarse. Primero hay que fijarse en todos los beneficios. Y después, como consecuencia de esos beneficios, además va a tener un aumento de precio, que fue lo que pasó con Bitcoin. Bitcoin aumentó de precio no porque a alguien se le ocurrió. Bitcoin aumentó de precio por la adopción masiva. Y la primera transacción no fue por 2 pizzas, perdón, ¿eh? Se pagaron 10.000 BTC por 2 pizzas. Bueno, mirá, ¿ves? Ahí Exacto. está. Más o menos lo que hoy pagamos acá en Argentina en pesos por pizzas. Entonces, bueno, fíjense, la adopción y el uso como dinero digital y también como reserva de valor, pero para después usarlo como dinero digital, ¿no? Que ese es el uso principal, fue lo que hizo que el precio subiera. Y después, cuando el precio subió, se formaron tantas cosas, se volvió tan masivo que se empezaron a formar tantas cosas, tantos fraudes, tantas estafas, y bueno, tanta gente que no entendía, digamos, y se metió, y bueno, entonces la cosa terminó de esta manera. Pero el precio subió principalmente porque funcionaba como ellos explicaron hoy, si no me equivoco. Cualquier cosa, ellos después me van a mandar un mensaje y me dijeron, no, me van a decir, eso es falso. Bueno, gente, muchas gracias por estar ahí hasta ahora. Estamos en las redes sociales, estamos en lacuriosidadelibrolegato.com, estamos en YouTube, por supuesto, donde le pedimos que se suscriban ahí con ese botón que hay abajo, y también estamos en Spotify y en Anchor. Así que, gente, será hasta la semana que viene, y como siempre, chau, chau.